Como norma general, para poder vencer al enemigo, todo el mando militar debe tener una sola intención y todas las fuerzas militares deben cooperar. Cuando los generales son débiles y carecen de autoridad, cuando las órdenes no son claras, cuando oficiales y soldados no tienen solidez y las formaciones son anárquicas, se produce revuelta. Los generales que son derrotados son aquellos que son incapaces de calibrar a los adversarios. Entran en combate con fuerzas superiores en número o mejor equipadas y no seleccionan a sus tropas según los niveles de preparación de las mismas. Si empleas soldados sin separar a expertos de inexpertos, a valientes y tímidos, te estás buscando tu propia derrota. Estas son las 6 maneras de ser derrotado. La comprensión de estas situaciones es la responsabilidad suprema de los generales y deben ser examinadas. La primera es no calcular el número de fuerzas. La segunda es la ausencia de un sistema claro de recompensas y castigos. La tercera es la insuficiencia de entrenamiento. La cuarta es el entusiasmo irracional. La quinta es la ineficacia de la ley y el orden. Y la sexta es el error de no escoger a los soldados fuertes y decididos. La configuración del terreno puede ser una ayuda para el conjunto de un ejército. Para los jefes militares, en cambio, el curso de la acción adecuada es medir al adversario para asegurar la victoria y calcular los riesgos y las distancias. Salen vencedores los que libran batallas conociendo estos elementos. Salen derrotados los que luchan ignorándolos. Por lo tanto, cuando las leyes de la guerra señalan una victoria segura, es claramente apropiado entablar batalla, incluso si el gobierno ha dado órdenes de no atacar. Si las leyes de la guerra no indican una victoria segura, es adecuado no entrar en batalla aunque el gobierno haya dado la orden de atacar. De esta forma, uno avanza sin pretender la gloria. Se retira sin evitar la responsabilidad con el único propósito de proteger a la población y en beneficio también del gobierno. Así se rinde un servicio valioso a la nación. Avanzar y retirarse en contra de las órdenes del gobierno no se hace por interés personal, sino para salvaguardar las vidas de la población y en correspondencia con el auténtico beneficio del gobierno. Servidores de esta talla son muy útiles para una nación. Cuida de tus soldados como cuidas a un recién nacido. Así estarán dispuestos a seguirte hasta los valles más profundos. Cuida de tus soldados como cuidas de tus propios hijos, y morirán voluntariamente contigo. Pero si eres tan amable con ellos que no los puedes utilizar, si eres tan indulgente que no les puedes dar órdenes, tan informal que no puedes disciplinarlos, tus soldados serán como niños malcriados y por lo tanto inservibles. Las recompensas no deben usarse solas. Los castigos no deben ser un recurso aislado. En caso contrario, las tropas, como niños malcriados, se acostumbran a disfrutar o a quedar resentidas por todo. Esto es dañino y los vuelve inservibles. Si sabes que tus soldados son capaces de atacar, pero ignoras si el enemigo es invulnerable a un ataque, tienes solo la mitad de posibilidades de ganar. Si sabes que tu enemigo es vulnerable a un ataque, pero ignoras si tus soldados son capaces de atacar, solo tienes la mitad de posibilidades de ganar. Si sabes que el enemigo es vulnerable a un ataque y tus soldados pueden llevarlo a cabo, pero ignoras si la condición del terreno es favorable para la batalla, tienes la mitad de probabilidades de vencer. Por lo tanto, los que conocen las artes marciales no pierden el tiempo cuando efectúan sus movimientos, ni se agotan cuando atacan. Debido a esto, se dice que cuando te conoces a ti mismo y conoces a los demás,
la victoria no peligra. Cuando conoces el cielo y la tierra, la victoria es inagotable. Conforme a las leyes de las operaciones militares, existen 9 clases de terreno. Allí donde los intereses locales luchan entre sí en su propio territorio, a esto se le llama terreno de dispersión. Cuando los soldados están apegados a su casa y combaten cerca de su hogar, pueden ser dispersados con facilidad. Cuando penetras en la tierra de otros, pero no lo haces en profundidad, a este se le llama territorio fácil. Esto significa que los soldados pueden regresar fácilmente. El territorio que puede resultarte ventajoso si lo tomas y ventajoso al enemigo si es él quien lo conquista, se llama terreno clave o terreno de contienda. Un terreno de contienda inevitable es cualquier enclave defensivo o paso estratégico. Un territorio igualmente accesible para ti y para los demás se llama terreno de comunicación. El territorio que está rodeado por 3 territorios rivales y es el primero en proporcionar libre acceso a él a todo el mundo, se llama terreno de intersección. El terreno de intersección es aquel en el que convergen las principales vías de comunicación uniéndolas entre sí. Sé el primero en ocuparlo y la gente tendrá que ponerse de tu lado. Si lo obtienes, te encuentras seguro. Si lo pierdes, corres peligro. Cuando penetras en profundidad en un territorio ajeno y dejas detrás muchas ciudades y pueblos, a este terreno se le llama difícil. Es un terreno del que es difícil regresar. Cuando atraviesas montañas boscosas, desfiladeros abruptos u otros accidentes arduos de atravesar, a esto se le llama terreno desfavorable. Cuando el acceso es estrecho y la salida es tortuosa, de manera que una pequeña unidad enemiga puede atacarte aunque tus tropas sean más numerosas, a este se le llama terreno cercado. Si eres capaz de una adaptación extraordinaria, puedes atravesar estos suelos. Cuando puedes sobrevivir en un territorio si peleas con rapidez, y es fácil morir si no lo haces, a este se le llama terreno mortal. Las tropas que se encuentran en un terreno mortal están en la misma situación que si se encontraran en una barca que se hunde o en una casa en llamas. Así pues, nunca combatas en un terreno de dispersión. No te detengas en un terreno ligero. No ataques en un terreno clave ocupado por el enemigo. No dejes que tus tropas sean divididas en un terreno de comunicación. En terrenos de intersección, establece comunicaciones. En terrenos difíciles, entra aprovisionado. En terrenos desfavorables, continúa marchando. En terrenos cercados, haz planes. En terrenos mortales, lucha. En un terreno de dispersión, los soldados pueden huir. Un terreno ligero es cuando los soldados han penetrado en territorio enemigo, pero todavía no tienen las espaldas contra la pared. Por eso, sus mentes no están realmente concentradas y no están listos aún para la batalla. No es ventajoso atacar al enemigo en un terreno clave. Lo que es ventajoso es llegar antes que nadie a él y conquistarlo. Nunca debe permitirse que quede aislado el terreno de comunicación para que puedas servirte de las rutas de aprovisionamiento. En terrenos de intersección, estarás a salvo si estableces alianzas. Si las pierdes, te encontrarás en peligro. En terrenos difíciles, si entras aprovisionado, tendrás todo lo necesario para estar allí mucho tiempo. En terrenos desfavorables, donde no puedes atrincherarte, debes apresurarte a salir. En terrenos cercados, introduce tácticas sorpresivas. Si las tropas caen en un terreno mortal, todo el mundo luchará de manera espontánea. Por eso,
Los sabios dicen: sitúa a las tropas en un terreno mortal y sobrevivirán. aquellos a quienes se los recuerda como los grandes militares de antaño, podían hacer que el enemigo perdiera contacto entre su vanguardia y su retaguardia, la confianza entre las grandes y las pequeñas unidades, el interés recíproco por el bienestar de los diferentes rangos, el apoyo mutuo entre gobernantes y gobernados, el alistamiento de soldados y la coherencia de sus ejércitos. Estos expertos iban a la acción cuando les era ventajoso y se detenían cuando no lo era. Introducían cambios para confundir al enemigo, atacándolos aquí y allá, aterrorizándolos y sembrando en ellos la confusión de tal manera que no les daban tiempo para hacer planes. Podría preguntarte, ¿cómo enfrentar a fuerzas enemigas numerosas y bien organizadas que se dirigen hacia ti? La respuesta es quitarles en primer lugar algo que aprecien y después te escucharán. El factor esencial de una fuerza militar debe ser la rapidez de acción, aprovechando la incapacidad de los otros, yendo por rutas que no imaginan y atacando cuando no están en guardia. Esto significa que para aprovecharse de la falta de preparación, de visión y de cautela de los adversarios, es necesario actuar con rapidez. Si vacilas, sus errores no te servirán de nada. En una invasión, por regla general, cuanto más adentran los invasores en el territorio ajeno, más fuertes se hacen, hasta el punto que el gobierno nativo no puede vencerlos ni expulsarlos. Escoge campos fértiles y las tropas tendrán suficiente para comer. Cuida de su salud y evita la fatiga. Consolida su energía, aumenta su fuerza. Que los movimientos de tus tropas y la preparación de tus planes sean insondables. Consolida la energía más entusiasta de tus tropas, ahorra las fuerzas sobrantes, mantén en secreto tus formaciones y tus planes, permaneciendo insondable para tus enemigos, y espera a que se produzca un punto vulnerable para avanzar. Sitúa a tus soldados allí donde no tengan dónde ir, y morirán antes que escapar. Si van a morir, ¿qué no estarán dispuestos a hacer? Los guerreros dan entonces lo mejor de sus fuerzas. Cuando se hallan ante un grave peligro, pierden el miedo. Cuando no hay ningún sitio a donde ir, permanecen firmes. Cuando están totalmente implicados en un terreno, se aferran a él. Si no tienen otra opción, lucharán hasta el final. Por esta razón, los soldados están alertas sin ser adiestrados. Se enlistan sin que los recluten. Son amistosos sin necesidad de promesas escritas. Son confiables sin necesidad de órdenes. Esto significa que cuando los combatientes se encuentran en peligro de muerte, sea cual sea su rango, todos tienen el mismo objetivo. Por lo tanto, están alertas sin necesidad de ser estimulados. Tienen buena voluntad de manera espontánea y sin necesidad de recibir órdenes. Y puede confiarse de manera natural en ellos, sin promesas ni órdenes. Prohíbe los augurios para evitar las dudas y los soldados nunca te abandonarán. Si tus soldados no tienen riquezas, no es porque las desdeñen. Si no tienen más longevidad, no es porque no quieran vivir más tiempo. El día en que das la orden de avanzar, los soldados lloran.